Charles Darwin cambió la forma en que vemos la vida y el mundo en general. Si toda vida es el resultado de fuerzas naturales sin ninguna guía, estamos forzados a pensar si Dios existe en algún lugar que no sea la mente de personas ignorantes. Y si Dios no existe, ¿quién califica para decir lo que está bien o lo que está mal? El propio concepto de la moral quedaría cuestionado. Pero, si Dios en realidad existe, su existencia tendría grandes implicancias para usted y para mí. Para mucha gente, la teoría de la evolución no es una teoría, sino un hecho. Ciertamente fue la opinión de mi profesor de colegio, explicando durante varios periodos de clases que la evolución, aunque fuese presentada como una teoría, es en realidad un hecho que no debe ser cuestionado. Pero ¿es la evolución un hecho probado? ¿En realidad venimos todos de un ancestro primate en común? ¿Están de acuerdo en esto todos los científicos? ¿Apunta toda la evidencia hacia un solo lado? En el programa de hoy, veremos una pequeña criatura alada que desafía poderosamente la tesis de Darwin. Y le ofreceremos un disco compacto gratuito que presenta más desafíos para Darwin. Contáctese con nosotros hoy o visite el sitio web que le daremos. Así podrá recibir esta inspiradora oferta absolutamente gratis. El envío también es gratis. Acompáñenos. Una calurosa bienvenida a todos desde todos nosotros en el mundo de mañana. En el programa de hoy, pondremos en cuestión una teoría que demasiada gente ha aceptado como un hecho. Veremos una humilde criatura que seriamente pone en cuestión la tesis de Darwin de la evolución. La polilla pronuba, conocida como la polilla de la yuca, es una fascinante criatura del mundo de los insectos. Pero dudo que ustedes estén familiarizados con este pequeño insecto y la forma en que desafía a Darwin. Como dijimos al principio del programa, si la evolución es falsa y Dios realmente existe, su existencia trae consigo una seria consideración. No solo afectaría cómo vemos la moral, el bien y el mal, sino que también significa que nuestra existencia puede que no sea todo lo que hay. Y si este es el caso, nos haría bien considerar cómo vivimos la vida. Y no sería sabio postergar la consideración de esta cuestión. La polilla y la planta yuca tienen una relación muy especial. Como podrá ver en un gran número de fuentes científicas, una no puede vivir sin la otra. Veamos este enunciado de una fuente autoritaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Una de las relaciones más extraordinarias entre un insecto y la planta que éste poliniza es aquella de la yuca y la polilla de la yuca. Son tan interdependientes que una no puede vivir sin la otra. Esto también es confirmado por la Federación Nacional de la Vida Silvestre. Sin las polillas, las plantas de yuca perderían sus únicos polinizadores, y sin las plantas, las polillas perderían su fuente de alimento. Cada una depende de la otra para sobrevivir. Para complicar el asunto un poco más, hay diferentes especies de polillas pronuba, que solo interactúan con distintas especies de yucas. Y cada especie depende de la otra para su propia existencia. El ciclo de vida de esta humilde criatura es realmente asombroso. Durante la primavera, las adultas salen del capullo, donde estuvieron dormidas durante el invierno, y son atraídas por las flores ya abiertas de las yucas, y ahí se encuentran las polillas macho y hembra para su apareamiento. Y aquí termina el propósito de la polilla macho, y muere. Pero las hembras tienen una serie de notables tareas para cumplir. La Federación Nacional de la Vida Silvestre lo explica de este modo. La polilla hembra visita las flores de la yuca y quita el polen de la antera. Esta usa unos tentáculos especiales cerca de su boca para llevar el cúmulo de polen a otra flor de otra planta yuca. Luego de asegurarse que ninguna otra hembra haya visitado la flor, deposita el polen en el estigma de la flor, lo cual la fertiliza. Habiendo hecho este trabajo, deposita los huevitos en la flor. Para cuando los huevos eclosionan, las flores fertilizadas ya produjeron semillas y frutas para que se alimenten las orugas. Las orugas se retraen a la tierra para invernar en sus capullos, y el resto de las semillas son dispersadas por roedores.
Uno puede pensar que la polilla ha planeado de antemano una asombrosa secuencia de eventos. No solo deposita sus huevitos donde deben estar para su fuente de alimentación, sino que poliniza la planta, así produce alimento para su cría. ¿Debemos pensar que esta humilde polilla entiende la polinización? ¿Cuándo, en el curso de su evolución, aprendió este comportamiento? ¿Y cómo es que tiene todo el equipo necesario para implementar esta tarea? Una aguja con la que hace un orificio en la base de la flor y deposita sus huevos. Y grandes tentáculos y mandíbulas con las que puede colectar el polen. No caben dudas que los científicos pueden decirnos el tamaño exacto de la cría de esta polilla, si es que tiene alguna. Pero es suficiente decir que no puede ser muy grande. ¿Y cómo puede hacer estas tareas si nunca las vio con anterioridad? ¿Quién la instruyó para que las haga? Lo que podemos pensar es que está actuando por instinto, aunque la palabra instinto puede ser demasiado para referirse a una polilla. Pero, si la evolución existe, ¿cuándo evolucionó tal comportamiento? ¿Y cómo evolucionó ese comportamiento? Pensémoslo. Estas no son cuestiones insignificantes. La polilla no puede razonarlo. Ha sido programada así. Y debemos preguntarnos cómo tomó lugar esta programación. Y cómo pudo adquirir las partes biológicas exactas que son esenciales para llevar a cabo este programa. Como suele suceder, los biólogos evolucionistas promueven la ciega casualidad, pero hablan con términos de diseño, ingeniería, inteligencia, como en el siguiente enunciado. En el curso de su evolución, la polilla de la yuca desarrolló órganos especiales en su boca que usa para colectar el polen de la yuca y empacar y transportar la sustancia pegajosa debajo de su cabeza o mentón. Pero notemos que no existe una explicación racional de cómo ella desarrolló esos órganos especiales en la boca. A los evolucionistas no les gusta el término ciega casualidad, pero no es lo que están diciendo. Si estos órganos especiales aparecieron a causa de la mutación genética, ¿no es esto ciega casualidad? ¿Por qué? Justo los órganos especiales necesarios de repente aparecieron un día. ¡Cuánta suerte que tuvieron! Estudiaremos más la danza entre el insecto y la planta, como así también por qué debería interesarle a usted. Pero primero quisiera ofrecerle un disco compacto gratuito, titulado ¿Existe Dios? Pensémoslo. ¿Puede haber una pregunta más importante? Debe conocer la respuesta. Debe poder probárselo a sí mismo. Y este disco compacto que le estamos ofreciendo absolutamente gratis y sin obligaciones, te ayudará a hacerlo. E incluye 3 programas del mundo de mañana. ¿Existe Dios? 7 pruebas que Dios existe. Y ¿estaba equivocado Darwin? Contáctese con nosotros ahora para recibir el disco compacto gratuito titulado ¿Existe Dios? También puede obtenerlo online en el sitio web elmundodemañana.org. La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Llámenos o escríbanos a una de las direcciones que aparecen en pantalla o visite nuestro sitio web elmundodemañana.org. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. Esta oferta es totalmente gratis, sin costo ni obligación. Llámenos o escríbanos a una de las direcciones que aparecen en pantalla o visite el sitio web elmundodemañana.org. La polilla pronuba y la planta yuca presentan muchos desafíos. Para poder responderlos, debemos explicar no solo cómo esta particular polilla desarrolló sus órganos especiales, sino que debemos explicar el misterio de cómo esta humilde polilla sabe lo que hacer con esos órganos. Un ser humano nace con manos, pies y muchos otros órganos, pero debe aprender con tiempo cómo usarlos. ¿Realmente creemos que la polilla sale del capullo y se da cuenta qué hacer por proceso de razonamiento? Si no,
¿cómo hace lo que hace? Por lo menos algunos biólogos hacen buenas preguntas. ¿Por qué la polilla sale de noche cuando florecen las flores? ¿Por qué hace las cosas en el orden correcto? ¿Qué le dice que lleve el polen de una flor a otra, en vez de polinizar la misma flor? ¿Qué la lleva a trabajar tan duro como para llevar el polen al lugar indicado? ¿Por qué la oruga no come todas las semillas? Solo comen una de cada 5. Estas son solo algunas preguntas que quedan sin respuesta cuando buscamos las razones del orden de las cosas en la naturaleza. Es difícil imaginarse exactamente cómo la polilla pronuba evolucionó, pero intentémoslo. De acuerdo a la evolución, un antiguo gusano ancestral cayó a la tierra, cavó en la arena, fabricó un capullo, creció como oruga, y una noche especial salió de su casa temporal como una criatura alada, cuando fue atraída por el fuerte aroma de la flor de la yuca. Por alguna razón era distinta de todos sus parientes. Por una mutación afortunada, fue bendecida con unos inusuales órganos en su boca, que le permite transportar algo 3 veces más grande que su cabeza. Nunca le fue dicho qué hacer con ese nuevo equipamiento evolutivo. En realidad, nadie le enseñó cómo volar, y mucho menos colectar polen. ¿Y qué iba a hacer con el polen, ya que en esta etapa de su vida no lo necesitaba? Pero de algún modo lo hace todo en forma exacta. Colecta el polen de la flor de la yuca. Vuela hasta otra yuca. Se asegura que ninguna otra hembra haya estado ahí. Pone sus huevitos exactamente donde tienen que estar. Deposita el polen exactamente donde debe ir. Y finalmente se aleja volando hasta morir. Nunca logra ver el resultado de su acción. Y así tenemos la polilla pronuba, que supuestamente evolucionó sin ninguna guía inteligente. Pero existe otra pregunta sin evidencia evolutiva. Anterior a tal mutación, mejor dicho, serie de mutaciones, ¿cómo sobrevivió esta polilla? Y sin esta humilde polilla, ¿cómo sobrevive la yuca? Estas no son preguntas vanas. Como lo explica Desert USA, una no puede vivir sin la otra. La yuca no existiría sin la polilla y viceversa. En su relación biológica, la polilla depende de la fruta de la yuca por la reproducción de sus semillas, que sirven como única fuente de alimento para la larva. Inversamente, la yuca depende de la hembra de esta especie de polilla para la polinización de su flor y la consecuente producción de fruta y semilla. Sin la yuca elata, la Tegeticula yucacela moriría en la última de la generación existente. Sin la polilla, la yuca expiraría con el último de los tallos existentes. La relación simbiótica entre la polilla pronuba y la planta yuca es solo uno de los tantos ejemplos de interdependencia que se encuentran donde uno no puede existir sin el otro. Los órganos orales especiales de esta polilla es solo uno de literalmente miles, así es, millones de órganos especializados en el tal llamado mundo natural. Veamos esta increíble admisión de Francis Crick, el codescubridor de la estructura molecular. Los biólogos deben constantemente mantener en mente que lo que ven no fue diseñado, sino producto de la evolución. Mi profesor de biología del colegio era un acérrimo evolucionista, y tuvimos un gran número de discusiones durante el curso de la clase. Usaba toda clase de artimañas para probar su punto. La palabra artimaña no es una exageración. Solo una sola vez lo pude hacer admitir que no tenía respuesta a mi pregunta. Le relataré la historia en un momento. Primero quiero recordarle de este apasionante e informativo CD titulado ¿Existe Dios? Este disco compacto no solo le ayudará a responder la mayor de las preguntas, también le reforzará la fe de la existencia del omnisciente Creador Dios. Usted necesita esta evidencia. Debe conocer la respuesta. Contáctese con nosotros ahora para recibir el disco compacto gratuito titulado ¿Existe Dios? También puede obtenerlo online en el sitio web elmundodemañana.org y puede encontrarnos en Facebook o seguirnos en Twitter en El Mundo de Mañana. Ya regreso
para decirle la pregunta que enmudeció a mi profesor. Así que no se vaya. La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visite nuestro sitio web elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter. La evolución puede sonar bien superficialmente, pero si la analiza cuidadosamente, deja mucha cantidad de preguntas sin responder. Una de estas preguntas enmudeció a mi profesor de biología. Él intentaba endoctrinar a la clase con la evolución, y un día en particular describió un experimento hecho por el científico Stanley Miller y Harold Urey, donde produjeron varios aminoácidos en el laboratorio, mezclando varios químicos y aplicando un circuito eléctrico a través del mismo. Esto es importante porque las proteínas, que son los componentes básicos de toda criatura con vida, están hechas de la interconexión de 20 aminoácidos distintos, en una forma coherente. Las proteínas forman nuestras células. Sin ellas, usted y yo no existiríamos. De hecho, nada con vida existiría. Una proteína típica está formada de unos 200 aminoácidos conectados en una secuencia que tenga coherencia, como una oración en un libro. El experimento Miller-Urey fue altamente controlado, con los componentes químicos justos para formar estas proteínas de componentes básicos. El hecho de que nunca se encuentran naturalmente del mismo modo no fue explicado. En su momento yo ignoraba por completo la increíble complejidad de la vida. Pero podía ver que las células que forman nuestro cuerpo son estructuras muy complejas. En realidad son muchísimo más complejas de lo que pudiese haberme imaginado. Pero con mi limitado entendimiento en ese momento, levanté la mano y pregunté, ¿cómo podía saltearse de unos pocos aminoácidos a una célula completa? Su respuesta me dejó perplejo. Dijo, esa es la mayor grieta de la evolución. Pero ya que estamos aquí, sepa que tiene que haber sido superada. Lo que no respondí en su momento, pero debería de haber hecho, fue, no estamos discutiendo el hecho de nuestra existencia, sino el hecho de cómo llegamos a existir, y usted intenta convencernos de algo que usted admitió que no puede explicar. ¿Alguna vez ha considerado lo que significa si esa grieta nunca fue superada? Y francamente, esa grieta es mucho más amplia de lo que la mayoría se imagina. Aquellas personas que nunca estudiaron el tema no tienen ni idea. Por ejemplo, algunos estiman que existe 1 millón de tipos de proteínas distintas en el cuerpo humano. Nadie conoce el número exacto. La proteína menos complicada de todas es el colágeno, la cual está hecha de 1055 aminoácidos, interlazados en una secuencia precisa. De acuerdo a Bill Bryson, en Una corta historia de casi todo. Pero, y aquí hay un punto obvio pero crucial, uno no lo crea, se crea por su cuenta, espontáneamente, sin ninguna directiva, y aquí es donde tiene lugar la improbabilidad. La probabilidad de una secuencia molecular, en 1055, como el colágeno, de autoensamblarse espontáneamente, es francamente nula. Es algo que no va a suceder. El campo de las matemáticas explica el desafío. Incluso si el colágeno fuese una proteína más típica con solo 200 aminoácidos interlazados, la posibilidad de que se formen en una secuencia coherente al azar es 1 en 10 elevado al exponente 260, o una posibilidad en 1 con 260 ceros detrás. Para entender la magnitud de esto, Bryson indica, esto en sí mismo es un número más grande que todos los átomos en el universo. Y por supuesto no vemos que las proteínas se autoensamblen. Son ensambladas por el ADN y el ARN y varias otras máquinas moleculares en la célula. La mayoría ignoran por completo la increíble complejidad de la célula y la maquinaria molecular altamente ingeniada que la lleva a la vida. Y luego está la cuestión de la membrana que mantiene todo ensamblado. Sin esto no existiría nada. Así como la yuca y la polilla de la yuca son interdependientes, así es todo lo que contiene la célula. Bryson explica el dilema de este modo. Como lo dice el físico Paul Davies,
Si todo necesita todo lo demás, ¿cómo hizo la comunidad de moléculas para aparecer en existencia en primera instancia? Es como si todos los ingredientes en su cocina de algún modo se hayan unido formando un pastel, pero un pastel que además se pueda dividir a sí mismo para producir más pasteles. No es ninguna sorpresa que lo llamemos el milagro de la vida. Tampoco es sorpresa que apenas comencemos a entenderlo. El azar matemático de incluso una proteína autoensamblándose va más allá de lo comprensible. Aunque el señor Bryson intente vanamente explicar que lo imposible sea posible, él parece estar deslumbrado de lo complejo que parece ser la creación, como lo muestra en esta cita de la página 372. Cada célula en la naturaleza es algo maravilloso. Incluso las más simples van mucho más allá de los límites del ingenio humano. Para ensamblar la célula más básica de levadura, por ejemplo, tendría que miniaturizar la misma cantidad de componentes que constituyen un avión Boeing 777 y hacerlos entrar en una esfera de solo 5 micrones de diámetro. Y luego de algún modo tendría que persuadir a esa esfera que se reproduzca. Pero las células de levadura no se asemejan en nada a las células humanas, las cuales no son solo más variadas y complejas, sino además sumamente más fascinantes a causa de sus complejas interacciones. La polilla de la yuca y su interdependencia con la yuca es un gran desafío para la evolución. Pero la estructura de las células que la componen son obstáculos infinitamente mayores presentados por la biología celular. Las proteínas, ya sean bacterianas o sean las que componen a las polillas, o sean los cientos de miles de distintas clases que nos componen como seres funcionales, cada una de ellas es realmente un diseño milagroso y funcionan más allá de nuestro entendimiento presente. Es solamente por los descubrimientos hechos durante el último medio siglo que hemos comenzado a entender qué increíblemente compleja realmente es la vida. Y a menos que la grieta biológica, una grieta del tamaño del Gran Cañón, pueda haberse cerrado, nosotros no existiríamos. Mi profesor de biología admitió que esa grieta era, en realidad, un campo minado con cuestiones imposibles de responder. ¿Por qué es tan difícil para algunos, al menos admitir la idea de que existe un ser inteligente detrás de la vida? ¿Por qué no logran ver a un creador detrás de la creación, a un diseñador detrás del diseño, y un ingeniero que ingenió todo este proyecto? El antiguo rey David no disponía de la gama de tecnología con la que disponemos hoy para explorar el misterio de la vida, pero pudo reconocer el diseño y la inteligencia detrás de la vida. Podía considerar el cuerpo humano y maravillarse de su diseño. ¡Qué maravilloso el diseño de nuestras manos y nuestros pies! Considere que tenemos ojos que revelan color y claridad de alta definición. Y tenemos hígado, corazón, pulmones, riñones y mucho más. La estructura interna y funcionamiento de estos órganos indican inteligencia en vez de azar. Considere las maravillosas diferencias físicas entre el hombre y la mujer, y el asombroso proceso de la reproducción, desde su comienzo hasta su final. Los evolucionistas pueden replicar que el ser humano no es el único que se reproduce sexualmente. La polilla de la yuca también tiene macho y hembra. Pero ¿cómo exactamente surgió el género masculino y femenino en primer lugar? No importa dónde comience, cualquier criatura que haya sido la primera en poseer ambos géneros, las dos tuvieron que haber empezado al mismo tiempo. Una sin la otra sería inservible, y el proceso reproductivo por interacción sexual hubiese muerto antes de poder comenzar. Como indicó Bill Bryson en su libro Una corta historia de casi todo, si este libro deja una lección, es que nosotros somos muy afortunados de estar aquí, y al decir nosotros me refiero a toda criatura con vida. Poseer cualquier tipo de vida en este universo aparenta ser una gran hazaña. Como humanos somos doblemente afortunados. Por supuesto, no solo disfrutamos el privilegio de la existencia, sino además la habilidad singular de poder apreciarla. ¿Existe otra explicación que la ciega casualidad y el azar? Posiblemente, fuimos diseñados por un sabio y amoroso creador para existir por un gran propósito,
El rey David podía observar la vida humana y declarar lo siguiente en el libro conocido como Biblia. Salmo 139, versículo 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Si quisiera fortalecer su fe en Dios o necesita ayuda para probar la existencia de Dios, todo lo que debe hacer es contactarse con nosotros para recibir el disco compacto gratuito. ¿Existe Dios? También puede requerirlo en el sitio web elmundodemañana.org. No tiene nada que perder, pero mucho por ganar. La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Llámenos o escríbanos a una de las direcciones que aparecen en pantalla o visite nuestro sitio web elmundodemañana.org. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. Esta oferta es totalmente gratis, sin costo ni obligación. Llámenos o escríbanos a una de las direcciones que aparecen en pantalla o visite el sitio web elmundodemañana.org. La polilla de la yuca es un desafío para la evolución. Intentar explicar la increíble gama de criaturas con interdependencia a través de procesos naturales es una misión ridícula. No hay palabras verdaderas como las encontradas en el libro bíblico de los Salmos, capítulo 14, versículo 1, donde dice: Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Me deleita que nos haya acompañado. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana a la misma hora y estación. Richard Ames, Wallace Smith y yo, junto con el presentador invitado Rod McNair, lo ayudaremos a entender más el propósito de la vida, la senda a la felicidad y el significado de los eventos mundiales. Nos vemos la próxima semana aquí mismo, en El Mundo de Mañana. Aproveche la oferta gratuita de hoy. Usted puede volver a ver este programa en cualquier momento en elmundodemañana.org y en YouTube. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Este programa fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.